Buenos días. Si eres de los que piensan que tu forma de hacer las cosas te diferencian de la competencia o sientes que un software enlatado te fuerza a adaptarte y perder algunos de esos diferenciales o incluso no cubren todas tus necesidades, si crees que un desarrollo a medida demora mucho, es caro y tiene muchos riesgos, o has hecho desarrollos a medida y han quedado tecnológicamente obsoletos o sin soporte, o te has preguntado qué pasaría si contaras con un sistema a medida sin desarrollo, un sistema customizado a las necesidades de tu empresa y con costos a tu medida, estás en la conferencia virtual adecuada. Bienvenidos a esta conferencia Desarrollo a medida versus enlatado y las ventajas de las soluciones. Para esta conferencia virtual tenemos a un experto invitado que ya anteriormente ha estado con nosotros, Gustavo García, cofundador de Arte de Code. Él es un profesional de sistema de información, Mind Universidad de San Andrés, Management Integral de Negocios Digitales, con más de 20 años ayudando a compañías de diferentes industrias a transformarse mediante la incorporación de tecnologías digitales y la optimización de procesos de negocios con foco en el usuario y el cliente. Sin más preámbulo, pues quiero dar la bienvenida a Gustavo. Gustavo, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en esta conferencia. Bueno, la propuesta del día de hoy es charlar un poquito acerca de transformación digital, que es de lo que venimos charlando normalmente, y plantear o transitar por ahí por el camino o uno de los interrogantes que se plantea en ese proceso, que es acerca de si nos conviene más un desarrollo a medida o un producto enlatado y si hay alguna alternativa en el medio. Como primer punto, les quiero proponer una serie de interrogantes, ¿sí? Que se los voy a ir diciendo. Digamos, para entender si necesitamos transformarnos o no digitalmente, ¿no? La compañía. Con lo cual les pido que en la medida que estas afirmaciones ustedes vean que refleja la realidad de su compañía, vayan poniendo alguno de los, o levantando la mano o el pulgar para arriba o algo así como para ir midiendo si realmente es una preocupación de la industria de ustedes o estamos equivocados. La primera afirmación que planteamos es: los responsables de área no disponen de tableros de comando o indicadores adecuados para monitorear la performance de sus equipos y la operación. Otra de las afirmaciones es: existen silos de información en la compañía. Con esto queremos decir que la compañía tiene un montón de información, pero habitualmente como que hay sectores que son dueños de esa información, y si alguien de otra área de la compañía necesita de esa información para su trabajo diario, por ahí tiene que existir una interacción de persona a persona para hacerse de esa información. La tercera, que está relacionada: los representantes de cualquier área, cuando están frente a un cliente, y cliente en el sentido amplio, puede ser un usuario del servicio, puede ser un proveedor, puede ser un partner, un cliente en el sentido amplio, ¿sí? No tienen a su disposición o a la vista toda la información necesaria para que esa interacción con ese cliente sea lo más fructífera y le demos el mejor servicio a ese cliente. Por regla general, los terceros, clientes, proveedores, partners, no cuentan con herramientas de autogestión para relacionarse con la compañía y dependen de que haya un operador del otro lado para interactuar con la compañía, ¿sí? Tenemos personal dedicado a elaborar los mismos reportes de manera recurrente. Es difícil asegurar la adherencia a los procesos definidos, o lograrlo requiere de mucha capacitación al personal. Si en algunas de estas afirmaciones ustedes se sintieron identificados,
es altamente probable que tengan que estar pensando en transformar digitalmente o iniciar un proceso de transformación digital de su compañía. ¿Sí? Y por último, tenemos integraciones con terceras partes que serían convenientes tenerlas online, pero funcionan offline. Esto, por ejemplo, en la industria de los servicios públicos, se da muy a menudo en lo que tiene que ver con la recaudación. ¿Sí? Que por ahí están, en cada uno de los países están integrados con las redes de recaudación de efectivo, porque Latinoamérica está con un nivel muy bajo de bancarización, pero esas integraciones no están hechas de manera online y funcionan offline, con lo cual si un cliente realiza un pago hoy y nosotros le estábamos cortando el servicio, no nos enteramos en el momento que hace el pago y demoramos más en restablecerle a ese cliente el servicio. Entonces, bueno, si estamos en ese proceso que necesitamos transformarnos digitalmente, digamos, tenemos que entender que la transformación digital invita no solo a repensar los modelos de negocios, sino también a desplegar iniciativas estratégicas que pongan al cliente en el centro, ¿sí? Que nuestra compañía haga todo lo posible por hacerle la vida más fácil a ese cliente, ¿sí? Y que mejoren en simultáneo los resultados de la compañía para tener una organización más sana financieramente. En ese hacer la vida más fácil y rentabilizar, tenemos que evaluar y modificar, de ser necesario, lo que son nuestros procesos de negocios, nuestro equipo y la forma en que nuestro equipo se interrelaciona, y la infraestructura o herramientas. Y acá hablando más que nada de lo que tiene que ver con el mundo del hardware y del software, ¿no? En ese proceso de transformación digital y de rentabilizar, lo que vamos a estar buscando en primera instancia es tratar de delegar en el tercero, cliente, proveedor, partner, lo que sea, todo lo que él pueda autogestionarse. Y para eso le vamos a tener que dar las herramientas adecuadas para que se autogestione, ¿sí? Reduciendo de esta manera la cantidad de trabajo que queda como responsabilidad de la compañía o puertas adentro de la compañía. Ejemplos típicos de esto en la industria de servicios públicos tiene que ver con la carga de reclamos, que en vez de hacerla telefónicamente por medio de un operador, la puede hacer a través de una oficina virtual, o el seguimiento de reclamos, el descargar una factura o informar un pago. ¿Sí? Todas esas acciones son acciones típicas que le podríamos dar cierta posibilidad de autogestión al usuario y que nos quite tarea administrativa a nosotros. Luego, lo que no se puede delegar en ese tercero, tenemos que intentar automatizarlo. ¿Sí? Probablemente, si analizamos los procesos de las compañías donde ustedes se encuentran, hay determinadas tareas administrativas que consisten en pasar información de un formulario a un sistema, o de un sistema a otro sistema, o de un sistema a una planilla, o de una planilla a un sistema. ¿Sí? Idealmente todas esas etapas de los procesos en donde la persona realmente no agrega valor, ¿sí? Deberíamos tratar de automatizarlas. Hay algunas cuestiones que pueden ser un poco más elaboradas, ¿sí? Como, no sé, verificar determinada información, o tratar de automatizar automatizar el ida y vuelta de las gestiones entre la compañía y el usuario, que no haya llamados, que no haya determinadas acciones que le agregan ineficiencia a la compañía y al fin de cuentas le dan un peor servicio al usuario final. ¿Sí? Y por último, todo aquello que no pudimos ni delegar en un tercero ni automatizar, lo que vamos a hacer es darle a nuestro personal las herramientas más adecuadas para que lleven adelante esa tarea. ¿Sí? Este proceso no es algo, digamos, que sucede una única vez, no es algo de, che, lo hago hoy, mejoré y me olvido, sino que como cualquier proceso de mejora o de calidad, es un proceso continuo, ¿sí? Vamos a detectar las oportunidades de mejora, vemos las que, si las atacamos, generamos mayor impacto en la rentabilidad del negocio, en la operación o en la calidad de servicio que le damos al cliente. Diseñamos e implementamos una solución, luego medimos los resultados, ¿sí? Y volvemos a empezar con el proceso. Vemos cuál es el siguiente foco de dolor que podemos atacar para generar mejora, ¿sí? Ahora, acá es donde viene, cuando estamos implementando esas soluciones, diseñando e implementando esas soluciones,
para encarar una oportunidad de mejora es donde nos encontramos en esta disyuntiva de si es mejor el desarrollo a medida o el producto enlatado. Teniendo en cuenta que cada uno tiene sus cosas positivas y negativas, digamos. Si hablamos, seguramente no les voy a decir nada nuevo, pero si hablamos de un desarrollo a medida, tiene como ventaja que hace exactamente lo que nosotros queremos que haga y como queremos que lo haga, ¿sí? Podemos ser diferenciarnos tanto como queramos, ¿sí? Puedo elegir el stack tecnológico que voy a utilizar para implementarlo, puedo diseñar estrategias para tener implementaciones graduales y ir generando impacto en el negocio de manera bien rápida, ¿sí? Y ajustando tempranamente si veo que doy algún paso en falso. Y una de las cosas más importantes es que si mis necesidades van cambiando, que es normal que cambien, sobre todo en determinadas áreas del negocio, son soluciones que tengo bajo mi total control y las puedo ir adaptando, ¿sí? Como desventaja tengo que, en general, como estoy implementando soluciones casi desde cero, los plazos de implementación son más largos, con lo cual tardo más en obtener el impacto en el negocio. El el TCO, costo total de la propiedad o de la inversión es más elevado que en lo que es un producto enlatado. Suele pasar que si no sigo poniendo recursos de tiempo y dinero, queda desactualizado tecnológicamente porque digamos, el stack tecnológico se va renovando en versiones o incluso hay determinados frameworks que se usan en el desarrollo de software que quedan obsoletos y surgen versiones superadoras y tengo que seguir poniendo plata y no genero impacto, es solo para mantener actualizada tecnológicamente la solución. Y por otro lado, cada proyecto de desarrollo, al estar encarándolo desde cero, muchas veces con tecnologías que son muy nuevas y por ahí o no han sido probadas en su conjunto, o hay muy poca documentación, o el equipo no tiene mucha experiencia porque es una tecnología nueva, tengo un riesgo tecnológico inherente, netamente inherente a la tecnología, ¿sí? Y eso me va a generar sobrecostos en el proyecto y demoras en el proyecto, ¿sí? Por el contrario, digamos, el producto enlatado tiene como ventaja que en general los plazos de implementación son más previsibles e inferiores al del desarrollo a medida. La inversión que tengo que hacer es bastante inferior a la del desarrollo a medida. Las mejoras particulares que por ahí el proveedor de ese producto implementó para otro cliente terminan beneficiando al conjunto de los clientes, con lo cual ahí tengo otro aporte, otra ventaja del producto enlatado. Y por último, tiene menores riesgos técnicos asociados, ya que está probado, ya hay otras implementaciones funcionando. Pero obviamente también tiene desventajas. En general, si bien son customizables, mis procesos son los que deben adaptarse a lo que propone el producto. Por otro lado, puede que ante cambios en mis necesidades futuras, al producto le cueste adaptarse o demore en hacerlo o me salga muy caro generar esa adaptación. Si es un producto al cual le hago excesivas customizaciones, incluso muchas veces alejándome por ahí de lo que sugiere el proveedor, puede generarme dificultades a futuro en los procesos de actualización de versión que tengo que hacer para mantenerme dentro de los esquemas de garantía. Claramente no puedo elegir el stack tecnológico que utiliza el producto. No tengo control sobre la actualización tecnológica del producto, ¿sí? No sé, sobre todo lo que es tecnología en la parte de front, hay mucha actualización, varias veces por año los frameworks sacan nuevas versiones, y si ese proveedor no se actualiza, no tengo mucho margen de maniobra. Y por último, suele ser complicado conseguir presupuesto para una migración de versión que no genera ningún beneficio en el negocio, ¿sí? A ver, esto es un poco de información de contexto, digamos, con algo que está relacionado con esto del producto a medida, el desarrollo a medida o el producto enlatado.
Digamos, esto, ustedes deben saber, hay una escasez a nivel global de desarrolladores. Lo que pareciera ser una buena noticia es que lo que es el conjunto de Latinoamérica es la segunda área geográfica donde hay mayor crecimiento de esos perfiles de desarrolladores, ¿sí? Ahora dije, pareciera ser una buena noticia, porque, como dije, hay una escasez de desarrolladores a nivel global. Según Forbes, en Estados Unidos en este momento hay cerca de 1 millón de posiciones de desarrollo de software sin cubrir y se espera que para el 2026 haya 1.2 millones. ¿Sí? El salario anual promedio en Estados Unidos es el superior de toda Latinoamérica, está en 112 mil dólares anuales, seguido por Canadá con 96 mil dólares anuales. Y muy por detrás venimos el resto de Latinoamérica, con algunas fluctuaciones, pero más o menos los salarios anuales de un desarrollador de software se ubican entre los 30 y los 40 mil dólares. Esto ha generado, ya venía generando, pero la pandemia la verdad que lo aceleró, un proceso en donde las compañías americanas están primero saliendo a captar talento en Canadá, ¿sí? Y después en Estados Unidos, después en el resto de Latinoamérica, y Canadá, como no puede competir sueldos con Estados Unidos, lo está haciendo en Latinoamérica. Ustedes habrán visto este último año cómo han ido la cantidad de horas para trabajar para afuera y en dólares, sobre todo para el perfil de desarrollador de software. Por otro lado, esta escasez global de desarrolladores únicamente se va a incrementar. El COVID aceleró la demanda de desarrolladores a nivel mundial porque aceleró los procesos de transformación digital, ¿sí? En Estados Unidos y en el resto del mundo. Este crecimiento en la demanda por parte de Estados Unidos nos pega particularmente a toda Latinoamérica por la cercanía en el uso horario, ¿no? Si bien por ahí hay un montón de desarrolladores en India, la cultura está muy alejada y la diferencia horaria hace que los proyectos sean bastante difíciles de llevar. La experiencia que hay es que está tomando un 50% más de tiempo cubrir una posición de desarrollo de software que otra vacante, y para cubrirla las organizaciones tienen que resignar las exigencias que le pusieron a la posición y pagar muy por encima de lo que tenían presupuestado. La rotación en Haití, en USA, es del 13.2%, ¿sí? Esto es, cada mes el 13% de mi equipo de desarrollo se me está yendo, ¿sí? Y en promedio, empresas de primer nivel como Uber o Tesla, lo que son los perfiles IT, los están pudiendo retener únicamente durante 2 años, ¿sí? Esto pasa en Estados Unidos. En Latinoamérica, al haber tanta demanda desde afuera, los niveles de rotación, si bien no tengo el dato, son superiores y la retención promedio es inferior. Ahora, teniendo en cuenta en este contexto, surge una posibilidad que no es ni el desarrollo a medida ni el enlatado, ¿sí? Que son lo que se llaman soluciones desarrolladas con plataformas de low code o no code, ¿sí? Que básicamente son herramientas que nos permiten crear soluciones de software sin necesitar casi perfiles de desarrollador de software, ¿sí? En algunos casos, las plataformas alcanza con que sea un usuario final que sea ducho en el manejo de aplicaciones, ¿sí? Y en otros por ahí necesita perfiles de IT, pero no necesariamente desarrollador, por ahí un analista funcional o una persona con conocimientos básicos de tecnología, se la puede formar rápidamente para que haga las configuraciones que necesita la plataforma para generar esas aplicaciones, ¿sí? Estas plataformas, digamos, o este tipo de soluciones intermedias entre el mundo del enlatado y del desarrollo a medida, toman lo mejor de ambos mundos. Por un lado, me permiten lograr un rápido proceso de implementación y hacer implementaciones graduales.
me permiten adaptabilidad frente a cambios en las necesidades que van ocurriendo por el cambio en el contexto o en el negocio. En términos de costo, se mantienen en una posición intermedia en general entre el enlatado y el desarrollo a medida, más cerca, si se quiere, del enlatado que del desarrollo a medida. Como son plataformas relativamente nuevas, ya vienen con esquemas que permiten integraciones con otras soluciones que pueda tener la compañía, con lo cual facilita armar soluciones tipo Rusty, digamos, integrando diferentes softwares. En algunos casos ocurre lo mismo que con los enlatados, que mejoras particulares que se hacen para algún cliente en la plataforma terminan beneficiando a todos. Generalmente estas plataformas se mantienen más actualizadas respecto de los cambios de versión de las tecnologías usadas en el stack que lo que son los productos enlatados. En los ciclos de testing, al ser, digamos, al generarse código, al generarse funcionalidad de manera automática, no se necesitan tantos ciclos de testing como se necesitan en un desarrollo a medida. ¿Sí? Y por el otro lado también están mitigados los riesgos asociados a la escasez de desarrolladores, digamos, por esto de que estoy creando soluciones complejas y a medida casi sin desarrolladores. Un ejemplo sencillo de esto, que es una entrada, a un nivel de entrada, es las herramientas estas de comunicación, ya sea de email marketing o para generar piezas para publicar en redes sociales, que permiten a usuarios sin ninguna experiencia crear piezas de comunicación que tradicionalmente eran encargadas a diseñadores o programadores para asegurar que se comportaban adecuadamente entre dispositivos o navegadores, ¿sí? Después, yendo un poquito más, pero sin meternos todavía en soluciones de nivel empresarial, tenemos lo que una plataforma que se llama AppSheet, que es de Google, que permite a usuarios con casi nulos conocimientos de programación generar aplicaciones que funcionan tanto en dispositivos móviles como tabletas o PCs, ¿sí? Que están conectados con planillas de cálculo, ¿sí? O formularios en la nube y ese tipo de cosas, ¿sí? Y después, digamos, hay plataformas que que ya permiten crear soluciones más de nivel empresarial, ¿sí? Ahora revisemos un poquito, digamos, algunas tendencias en lo que es la industria del software en diferentes, escalas, ¿sí? Por un lado, lo que tiene que ver con el desarrollo de software, venimos de hace muchísimos años los desarrollos con modelos en cascada, hemos pasado al Agile, digamos, con la pretensión de tener entregables más cortos, de mitigar un montón de los riesgos que presentaban los modelos en cascada, y actualmente estamos en el modelo de DevOps, que lo que pretende es tener integración continua, que el tiempo que pasa entre el desarrollo y la puesta en producción de ese desarrollo sea incluso menos que diario, ¿sí? En lo que tiene que ver con la arquitectura, venimos esto lo voy a presentar un poquito más en detalle en la siguiente filmina, pero venimos de soluciones que, no sé, hace 20 años se pensaban de manera monolítica, una solución, digamos, un software que hace todo, que me resuelve todo, ¿sí? Que después se fue partiendo en capas, ¿sí? De capas de visualización, capa donde tengo la lógica de negocio y la capa de donde guardo los datos, al actual modelo de microservicios, que después lo voy a contar un poquito para el que por ahí no está familiarizado. En lo que tiene que ver con cómo se despliegan esas aplicaciones, venimos del modelo de desplegar las aplicaciones en un servidor, al modelo de virtualización que se empezó a dar en los 2000, ¿sí? Con servers virtualizados dentro de un server físico, y actualmente al modelo de contenedores, ¿sí? Que es cosas, en realidad las aplicaciones están corriendo de un software que los contiene y les permite, digamos, que los contiene y eso está metido dentro de un virtual server o de un server físico. Y por último, en lo que tiene que ver con la capa física o el dónde tengo almacenado todo esto,
venimos del modelo del data center propio dentro de la organización al modelo de hosting en un proveedor de hosting, al modelo de cloud que se está imponiendo actualmente, ¿sí? Probablemente si nosotros vemos cómo está nuestra organización en estas cuatro líneas y entendemos que estamos más cerca de los 2000 o de los 90, tendríamos que estar pensando en cómo vamos a las tendencias actuales. En lo que es arquitectura de software, esto les quería contar un poquito más, para el que no lo sabe. Digamos, venimos de un modelo y es altamente probable que por la naturaleza las organizaciones donde están ustedes, de servicios públicos, que tienen un montón de años y no son startups, vienen con soluciones que tienen más el esquema de arquitectura monolítico, en donde es una gran aplicación que me resuelve casi todo, e integrarla con otras aplicaciones es algo bastante costoso, muchas veces no funciona de manera online. Sí, el meter nuevas funcionalidades y ponerla en producción implica que me quedo sin servicio durante el momento que estoy haciendo el despliegue de la nueva versión, ¿sí? O si tengo algún problema en alguna parte de la solución, me termina afectando a toda la aplicación, ¿sí? Muchos de esos problemas los resuelve la arquitectura de microservicios, que es lo que se está tendiendo ahora, que tiende a tener servicios que hacen muy bien una sola cosita o un conjunto de cosas que están relacionadas, ¿sí? Esto, por un lado, me permite que si yo tengo un servicio que necesita mucho más potencia de procesamiento, mucho más almacenamiento, yo puedo manejar mejor todo la necesidad de hardware que tiene ese servicio y no necesariamente se lo tengo que asignar al resto, ¿sí? Por otro lado, si hay un servicio que hace muy bien una cosa y me falla, me afecta solamente esa partecita, ¿sí? Y el resto de la solución o el resto del ecosistema sigue funcionando. De igual manera, si encuentro algún servicio que hace mucho mejor algo que un servicio que yo tengo funcionando, es mucho más fácil hacer la mejora, digamos, desconectar uno y conectar el otro y que todo lo demás siga funcionando, ¿sí? Para lograr esto, digamos, uno de los requisitos es que todos los servicios expongan mecanismos de integración, ¿no? Ahora, también tiene una desventaja, digamos, es cierto que las arquitecturas de microservicio complejizan la arquitectura física, o hay que contemplar que por ahí un servicio puede no estar disponible en el momento que otro lo necesita consumir y la aplicación tiene que seguir comportándose de una manera adecuada para el usuario, ¿sí? A ver, entonces, a medida enlatado o estas soluciones que están en el medio, low code, no code. La verdad, no hay una receta que aplique a todo. Sí es verdad que si ustedes se vieron más dentro del esquema monolítico, iría pensando en una transición hacia un esquema de microservicios y pensaría que soluciones nuevas que voy implementando a problemas puntuales de negocio, tratar de implementarlo por fuera de esa solución monolítica para de a poco ir sacándole funcionalidad y en algún momento, si se puede, o apagarla o dejarla bien contenida en lo que sabe hacer. Si pensamos, a ver, en el negocio de ustedes, probablemente una solución para la gestión contable, probablemente la mejor opción sea adquirir un enlatado que funcione muy bien en el país donde ustedes están, ¿sí? Sí le pondría como requerimiento que pueda consumir y exponga APIs para que sea fácil la integración con otros sistemas que formen parte de mi ecosistema de soluciones, ¿sí? Para sistemas que hacen parte, que hacen al core del negocio, de lo que ustedes hacen, ahí ya no es tan clara la elección.
habría que ver si quiero, habría que ver si quiero hacer mi proceso mucho mejor que lo que proponen las alternativas de enlatado que hay, o si quiero diferenciarme de algún otro, no competidor regionalmente, pero de algún otro jugador dentro de la industria, ¿sí? Si quiero posicionarme como que soy innovador dentro del rubro en el cual me muevo. Ahí probablemente me tenga que inclinar hacia lo que serían desarrollos a medida tradicionales o desarrollos hechos con plataformas low code. Sí, en este punto trataría de evaluar muy bien el costo total de la inversión que tendría que hacer en uno u otro. Tendría en cuenta todo esto de la escasez de desarrolladores, porque no voy a ser inmune, digamos, las empresas que somos de tecnología, nos estamos matando por el capital humano. Y la verdad que estando en Latinoamérica no vamos a salir ganadores contra Estados Unidos y Canadá en cuanto a salario, y probablemente las soluciones que nosotros estemos implementando sean menos sexy o menos atractivas para el desarrollador que por ahí las propuestas que les pueden acercar startups de, no sé, de Silicon Valley o de la Florida, que ahora parece que sería la nueva meca de las startups. En última instancia, digamos, cuando esté pensando en soluciones que van a ser usadas por los clientes de mi servicio, descartaría directamente los enlatados por el tema de la actualización tecnológica, ¿sí? Y por el tema de la usabilidad. Ahí trataría de tener el control totalmente de la solución que le estoy ofreciendo a mi cliente final, pensando en esto que planteábamos al principio de tratar de hacerle la vida más fácil al cliente. Y en ese proceso, los desarrollos o las iniciativas que dan herramientas de autogestión no pueden omitir la parte de ver cómo usa nuestro cliente final la herramienta y ajustarla para que la usabilidad sea lo más intuitiva posible. Digamos, no existe la posibilidad de que el usuario final utilice un manual para utilizar nuestra herramienta, ¿sí? Sobre todo digamos, en el rubro, en ningún rubro, pero particularmente en el rubro de servicios públicos, en donde medio que tenemos el cliente cautivo, ¿sí? No le vamos a pedir que encima lea un manual para poder usar una plataforma nuestra. Ahora, le cuento todo esto. Nosotros obviamente tenemos una propuesta low code con Innova, ¿sí? En nuestro caso estamos apuntando primero a tratar de resolver una de las afirmaciones que le ponía al principio, que encontramos que las empresas de servicios públicos, muchas veces los operadores, cuando tienen un cliente del otro lado de la línea o presencialmente en una oficina comercial, en el pre-pandemia o cuando volvamos luego de la pandemia, no tienen toda la información de ese cliente como para poder darle una atención rápida y precisa, ¿sí? Y tienen que, no sé, ingresar a diferentes sistemas, al sistema técnico, al sistema administrativo, al sistema de cuentas corrientes, para sacar la foto completa del cliente, ¿sí? Demorando la atención y por ahí no dando una solución en tiempo y forma. ¿Sí? Nuestra solución en este punto permite definir completamente a medida lo que son menús, pantallas, diseñar procesos para esos operadores, sin necesidad de desarrollador en más del 90% de los casos. ¿Sí? Hace las veces cuando diseñamos un proceso, hace las veces de director de orquesta para mover las gestiones a lo largo del proceso definido, ¿sí? Ejecutando en algunos casos tareas automáticas dentro de la misma plataforma o haciendo ejecutar tareas automáticas en otras plataformas cuando es necesario, o poniéndolas en la bandeja de entrada del operador que le corresponda o grupo de operadores que le corresponda atenderlas cuando la gestión está en un determinado estado, ¿sí? También, digamos, se integra con otra parte que ofrecemos, que es para que el cliente o el tercero se pueda autogestionar.
¿Sí? Estos procesos de negocio tienen asociados workflows autoversionados que pueden actualizarse sin necesidad de reiniciar la aplicación, ¿sí? Y tienen la particularidad que cuando una determinada gestión, supongamos, no sé, un reclamo porque no tengo servicio o porque tengo oscilaciones de tensión, ¿sí? Definimos un determinado proceso, se integra con el sistema técnico si es que tenemos alguno, ¿sí? Y entendemos que, digamos, lo ponemos en producción y entendemos después que tenemos que hacerle alguna eficientización al proceso, ¿sí? Generamos una nueva versión de ese workflow. ¿Qué pasó? Todos los reclamos que se hicieron con la versión 1 de ese proceso van a terminar con esa versión y los que se hicieron con la versión siguiente van a seguir el proceso definido en esa versión nueva. ¿Sí? Se permiten definir también tableros de comando personalizados por área o rol para que los managers de las áreas puedan evaluar la performance global del área o la performance individual de los diferentes operadores y accionar para lograr la eficiencia del sector, ¿sí? Con esto estamos reduciendo al máximo lo que son tareas manuales, la circulación de papeles y el retrabajo, ¿sí? Y tenemos trazabilidad de todas las gestiones de los clientes, ¿sí? El siguiente módulo de esta propuesta low code que tenemos es muy similar a la parte que estamos proponiendo para uso interno, pero es para uso externo, que es para generar herramientas de autogestión para los clientes o los kioscos de autogestión en las sucursales. Que de nuevo permite también definir menús, pantallas, procesos completamente customizables, sin necesidad de desarrollador y tienen exactamente el mismo comportamiento que lo que les mencionaba anteriormente y se integran, ¿sí? Con lo cual estamos dando un mejor servicio, estamos haciendo el primero de los pasos que proponíamos en lo que son los procesos de transformación digital. Y como las interacciones entre los usuarios y las compañías está rápidamente mutando de lo que son el uso de aplicaciones a lo que son chatbots o interacciones conversacionales. También tenemos digamos, un módulo que permite diseñar conversaciones omnicanales, ¿sí? Para que los usuarios puedan hacer lo mismo que harían en la aplicación de autogestión, pero a través de chat, ¿sí? Y ahí podemos independientemente operar a través de Telegram, WhatsApp, Messenger, Twitter, digamos, cualquiera de las plataformas de comunicación con las cuales podemos interactuar con los usuarios, ¿sí? Con lo cual, con esto ya termino mi presentación y quedo abierto a preguntas, si es que alguien tiene alguna pregunta, y si no, les agradezco por el tiempo, por haber asistido. Sí, ahí tienen en pantalla también mi celular, que es mi número de WhatsApp, o mi email, si quieren, digamos, tienen alguna consulta o algo que quieran hacer, se contactan y gustosos de responderles. Mira, yo creo es importantísimo no subestimar esto que mencionaba de la escasez de desarrolladores. Es terrible, no sé cómo lo están viviendo en otros países, acá en Argentina está siendo terrible, digamos, la migración de talento que lo habilitó la pandemia, ¿no? Esto de trabajar remoto desde un país para otro, que por ahí antes las compañías estaban reticentes a hacerlo, incluso no sé si antes si alguien quería trabajar para Facebook tenía que estar en California, se dieron cuenta durante la pandemia que funcionaba con los desarrolladores de manera remota y la verdad ha complejizado toda la industria y creo que en Latinoamérica particularmente si no nos ponemos creativos en cómo implementamos soluciones con menos necesidad de desarrollo, vamos a tener muy complicado el generar innovación dentro de las organizaciones, ¿sí? No, eh, por ahí esa es la reflexión más importante. Ahora sí, Gustavo, agradecerte enormemente el haber estado con nosotros nuevamente y haber traído esta conferencia virtual.
Como comenté anteriormente, está siendo grabada y va a ser compartido con todos los participantes y todos los que se inscribieron en el taller. Sabemos que estamos en cierre de año, que hay muchas actividades y que a veces no podemos participar en este tipo de actividades a tiempo real, pero como ustedes saben, estaremos compartiéndolo desde nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Agradecidos enormemente a Gustavo, a Mariela, que nos trajeron y hicieron posible esta conferencia virtual. Y dicho esto, pues desearles el mejor de los días a todos los participantes por el apoyo y será hasta una próxima ocasión. Quedan formalmente despedidos y que tengan una feliz resto de semana. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, Larisa. Gracias a todos.